me gustaría preguntarle, ¿sí? A nuestro queridísimo invitado, que ya lo tenemos aquí en piso, si alguna vez dijo algo de la cual hoy está arrepentido o tiró alguna declaración polémica o tajante, ¿sí? Y hoy la verdad que su postura o su opinión es distinta. José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, a todos nos pasa. Pero yo los escuchaba, a mí me pasa no tanto en arrepentirme de lo que dije, sino en la forma que lo dije. Qué importante. Porque uno puede decir todo en la vida, pero hay que cuidar las formas, digamos, porque completamente podés decirle de una forma y no herirlo, podés decir una forma y no ofender, podés decir una forma y ser más convicciente. Y a veces me pasa de lo que me arrepiento de lo que no dije. Eso me pasa también, ¿no? Digamos, ¿no? Me ha pasado muchas veces en el recinto, ¿no? Cuando uno está en manifestaciones o debatiendo un proyecto, dije, no dije tal cosa. Y esto me lo olvidé, y esto era importante. Las dos cosas me pasan, ¿no? Decir hay que decir las cosas. Creo que soy muy sincero, creo que nunca me guardo las cosas, creo que lo digo. A veces por ahí, no en la forma que corresponde, me cuido mucho. Esa relación personal siempre hay que cuidarla, pero hay que decir las cosas. Y no hay que olvidarse de decir algunas cosas que son importantes en el momento justo, ¿no? Porque a veces pasa, no dije esto y era el momento justo de decirlo. Las dos cosas me pasan. Bárbaro. Lo tenemos con nosotros a José Agustín, actual concejal, y hoy asume como diputado provincial. ¿Es así, José? Esta tarde. A las 5. A las 5 de la tarde asume como diputado provincial. ¿Cómo te preparás? Exacto. ¿Qué tal? ¿Expectativas, ansiedades, cosas en la panza? ¿Qué tenés, José? No, ansiedades no, pero sí mucha expectativa. Para mí es un desafío lindo, grande. Ser concejal de la ciudad ha sido algo muy lindo, muy importante. A la ciudad la conozco mucho, tenía ya una experiencia, así que de alguna manera me era mucho más fácil. Ahora los problemas de la provincia son otra escala. Es como que si lo llevamos al fútbol, bueno, ascendimos de división, digamos. Los problemas son mayores. Hay que recorrer la provincia porque no voy a conocer la realidad de la salud pública de la provincia visitando el Hospital del Milagro, digamos, o visitando el Hospital San Bernardo. Tengo que recorrer la provincia, ver los hospitales en todo el interior. Hay muchos problemas que hay que, para tener una posición definitiva y ver de qué manera uno ayuda o controla, hay que recorrer la provincia, sin duda, digamos, ¿no? La legislatura hoy tiene el rol que en otra escala nacional tiene el Congreso, ¿no? Que a mí me parece re importante insistir, y lo voy a hacer todos los días, que es el tema de que ninguna decisión se pasa, sino pasa por este filtro, que en este caso sería la legislatura, y en el plano nacional el Congreso. Digo esto porque mucho miedo se ha generado a través de esa idea de que alguien lo decide y mañana se hace, ¿no? Y no funciona así ni para el presidente ni para el gobernador. ¿Qué apreciación tenés de cómo ha quedado conformado, en este caso, la legislatura, ¿no? También en la configuración interna, ¿no? En relación a quién es la oposición, hay lugar para la oposición. Bueno, en definitiva, hoy se van a conformar los bloques. Ahí van a terminar de delinear cómo se va a mover políticamente la Cámara. Va a haber un bloque de la Unión Cívica Radical, unipersonal, de Soledad Farfán, ella me lo confirmó ayer. Va a haber un bloque del PRO, presidido por Sofía Sierra, que yo voy a integrar. Y también va a haber un bloque de Ahora Patria, con Roque Cornejo y la diputada Galleguillo, que asume como nuevamente. Así que en esos 5 diputados yo entiendo que va a estar la oposición. Ese es el rol que nos dio la sociedad, ese es el rol que nos dio ese día en la elección. No ganamos la elección, por lo tanto nos dio la responsabilidad de controlar y desde ese rol de oposición aportar todo lo que nuestro conocimiento a las iniciativas legislativas que necesita la provincia para salir adelante, para ser más eficiente en la gestión. Vamos a hacer la oposición de Salta, sin duda, digamos. José, tengo una duda yo. Me gustaría saber, es algo que le estamos preguntando a todos los diputados que van viniendo y que están a punto de asumir, si ya tenés en claro, ya tenés definido, o si ya lo tenés armado conociéndote, ¿de qué se va a tratar el primer proyecto que vas a presentar? Bueno, siempre una preocupación que tuve desde el Consejo Deliberante, y que lo he planteado todos los años, ha sido la coparticipación. Es decir, nunca me cerró las cuentas de lo que establece la ley provincial de coparticipación. Es una ley
vieja, antigua, pero que establece claramente que el 15% de todos los ingresos de la provincia se deben coparticipar. 12% de forma automática, 1,5% que es un fondo de compensación de forma casi automática, y el tercero un poco más discrecional, el último 1,5%, que lo hace la provincia como para dar una compensación a los municipios más retrasados. Pero tiene que coparticipar el 15%, no hay duda de eso, digamos. Y sin embargo, desde el año 2018 esa cuenta va bajando, ese porcentaje cada vez menor. Estamos en el 13,3% que se coparticipa en los municipios. Ese va a ser el primer objetivo de sincerar definitivamente la coparticipación provincial, porque no le llega a los municipios lo que le tiene que llegar. Y por sobre todo porque hablamos de federalismo y es un eje principal dentro del gobierno actual el federalismo, pero federalismo para con los municipios no se estaría aplicando, por lo que nos estás diciendo. Exactamente, porque además es un mecanismo típico, ¿no? Con la billetera de alguna manera te educo, te alineo. Entonces, mientras menos recursos tienen los municipios, tengo que ir al pie a ver de buscar más plata para poder gestionar mi municipio. Creo que los municipios tienen que crecer y madurar como los hijos, digamos. Esto es igual. ¿Y por qué, si es así, causó tanto miedo? O sea, sí entiendo por qué causó tanta polémica lo que dijo Javier Milei, porque básicamente habla de eliminar la coparticipación, no hay un punto medio ahí, pero sí, si en los hechos hoy están así, como decís, va bajando, es bastante discrecional y tenés colgando un hilo a los municipios para que todo el tiempo tengan que estar atrás. De hecho, mucha de esa plata se termina yendo solamente en gastos corrientes, no hay una agenda que vaya más allá de los salarios, poco queda para la obra. ¿Por qué asusta tanto cuando después se pone ese tema sobre la mesa si en los hechos tampoco está funcionando tan bien, ¿no? Claro, acá en la provincia no está funcionando como correspondería. Y a nivel nacional no se puede sacar la coparticipación, eso está establecido dentro de todo el andamiaje tributario que tiene la nación, donde hay impuestos que recauda la nación y que coparticipa a los municipios. No se puede sacar, está consagrado en la Constitución dice, en la última reforma, hay un artículo que dice que había que reformular todo lo que era la coparticipación, cosa que no se hizo. Tiene que estar aprobada por todas las provincias, claro. Así que eso lo dificultoso, por eso que no se avanza en eso, pero eso no se puede sacar de un día a mañana porque el presidente lo quiera. ¿Y qué sí se puede hacer en la provincia? En la provincia se puede ser mucho más eficiente en el gasto, sin duda, digamos, y dar prioridad. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy impactante. Hoy, yo fui a visitar el mes pasado una escuela rural donde hay chicos que se alojan y que funciona como un hogar escuela. La provincia, ¿en dónde? Perdón. En todos los hogares, es la misma cifra. Ajá. Estuve en San Antonio de los Cobres y estuve también en la zona de Quijano. Ajá. La provincia le gira a la directora de la escuela por cada chico que se aloja y que vive ahí, para el desayuno, la merienda, la cena y el almuerzo, 720 pesos. 720 pesos. ¿Cómo hace? Y encima se lo gira 2 meses después. Sin embargo, al servicio penitenciario provincial, por cada convicto que está allí alojado y por el mismo concepto, desayuno, almuerzo, merienda y cena, 4.500 pesos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Cómo se llega a esta cifra? 720 por un chico que se supone que es el futuro, que hay que cuidarlo, que desde la alimentación uno le va a dar una igualdad de oportunidades realmente, y a un convicto 4.500. Entonces, eso es lo que hay que gastar más y ser más eficientes en el presupuesto. Esto es lo que vamos a debatir totalmente. Por eso, el presupuesto es una herramienta fenomenal y por eso se dice que es la madre de las leyes, porque de alguna manera allí se plasma la política pública. No existen políticas públicas si no tienen un respaldo presupuestario. Entonces, no me vengan con el cuento, por ejemplo, que en la municipalidad hablaba del programa de mujer, por ejemplo, se ejecutó 0 durante todo el año. Hablaba de un programa de discapacidad. El año pasado se ejecutó 0. Entonces, las políticas públicas que se declaman o que se postean, si no tienen un respaldo presupuestario y se ejecutan realmente, son para la gilada, ahora, todo esto, para la tribuna. Para llegar, exactamente, demagogia pura, ¿no? Exactamente. Si nosotros hablamos de que esto que comparábamos de cuánto se le pasa a una buena escuela y cuánto a una persona que está privada de su libertad. ¿Quién aprobó esto? Bueno, obviamente, cuando uno aprueba el presupuesto, y esto es algo que vamos a pelear con Sofía Sierra, no está tan desagregado el presupuesto como para uno llegar a ver ese dato. Ajá. Eso no lo ves en el presupuesto que se aprueba. Eso lo ves cuando vas a visitar las escuelas, cuando vas, campo, exactamente, digamos, cuando haces trabajo de campo. Ahí te das cuenta, y por eso es tan importante
A Sofía Sierra le rechazaron un proyecto la semana pasada, no le aprobaron el dictamen, no se trató en el recinto, donde buscaba que se desagregue más el presupuesto, de manera que los diputados puedan, al aprobarlo, llegar a ver partidas mucho más bajas, digamos, donde uno pueda ver qué está priorizando el Estado. Eso lo hacen habitualmente luego con decretos del ministro. Entonces eso evidentemente responde a políticas que fija el Ejecutivo y que hay que contrastarla y debatirla, porque a mí no me parece correcto. Yo sé que hay un montón más de alumnos internados que de presos o personas privadas de su libertad, pero de todas maneras no es un punto, no hay una... No está escrito. O sea, desde el Ejecutivo no hay una voluntad clara de aclarar las cosas y desagregar y decir, este gasto va a ir puntualmente para esto, ¿sí? Sino va más desde lo macro, digamos. Exactamente. ¿Sí? Los presupuestos que se aprueban son más macro y esto es lo que queremos, bajar el nivel de análisis para que le digamos a la sociedad, bueno, vamos a gastar más en los alumnos, vamos a gastar 1.500 o 2.000. Yo no quiero matar de hambre a nadie, digamos, pero creo que tampoco... Coherencia. Claro, con 720 pesos, pagándoselo un mes después, porque la misma directora gestiona su comida. Compra en el pueblo, compra al almacén, pide fiado. Es todo un trabajo que hace la directora en ese caso, ¿no? José, le contamos un poco a la gente que sos ingeniero. Sí. ¿Sí? Nos gustaría saber un poco cuál es la situación actual de obra pública en la provincia, ¿sí? ¿Cómo va a influir las declaraciones de nuestro presidente electo Javier Milei respecto a que se frenaría absolutamente toda la obra pública? ¿Y en qué situación lo deja parado a Salta esto? Bueno, lo primero que ha dicho Javier Milei es algo que siempre de alguna manera se titula con un poco más de sensacionalismo, ¿no? Se va a desaparecer la obra pública. No va a desaparecer. Lo primero es que hay obra pública que sí permite la inversión privada. Pongo el típico ejemplo de una obra vial. Es decir, una obra vial, nosotros teníamos pago de peaje acá, se hizo con la inversión de un privado. Y ese privado recuperó su inversión a través del cobro de un peaje. Lo tuvimos años, pero el Estado se metió en el gobierno de Urtubey, no actualizaba la cifra, finalmente la empresa casi estaba a punto de quebrar, el Estado provincial se quedó con la obra, el acceso a Salta. Finalmente ahí está el acceso, que no está en buenas condiciones. Entonces, eso es un ejemplo claro para que los salteños veamos cuál es la obra pública que pretende Milei. Es decir, la obra pública que puede, con inversión privada, llevarse adelante y pagar como todo el que usa, lo paga, digamos. Perfecto, pero por ejemplo, ayer le estábamos preguntando a Lara Gross ¿cómo se haría esto? O sea, porque el ejemplo es muy fácil de ponerlo cuando se trata de una ruta o de kilómetros pavimentados, ¿sí? Pero cuando hablamos de una escuela o de financiar la obra pública para una plaza barrial, ¿sí? ¿Cuál es el retorno que vería el hay obra pública que se puede hacer con inversión privada, temas energéticos, viales, infraestructura, son las clásicas, y la obra pública que hacemos habitualmente para lo que es la infraestructura social, evidentemente no va a ser de esa manera. Pero tampoco hay que ser tremendista, ¿no? Porque hoy en día, y ocurre todos los años, cada vez que hay que ajustar el presupuesto, ¿qué es lo primero que se ajusta? La obra pública. Hoy, toda la obra pública que se está gestionando en la provincia tiene atrasos enormes en materia de certificación de obra y de pago de redeterminaciones. O sea, la obra pública hoy en día está sufriendo el desfinanciamiento del Estado nacional y terminan aguantando los privados, digamos. Entonces, tampoco me digan que, bueno, Milei viene a cortar la obra pública. La obra pública ya está resentida por el mismo gobierno de Massa y ocurre cada vez que hay que ajustar el presupuesto. Así que no hay que tomarla tremenda. Quizás no sea un buen año en materia de obra pública, de infraestructura social, que es lo que siempre buscamos que nunca se detenga. Quizás no sea un buen año, pero hasta que se recompongan las cuentas y el presupuesto, digamos. Pero esa va a seguir funcionando igual. Aparte también en la realidad, ¿no? Porque hay para que la gente también entienda, porque vengo buscando un poco de data y viendo algunas entrevistas también, provincia tiene
lo que puede ser un financiamiento internacional, el BID, digamos, ¿no? El Banco de Desarrollo Internacional. Después tenemos el presupuesto nacional, el presupuesto provincial, y que en ese presupuesto provincial por ahí terminan de entrar ciertas obras más chicas como lo que tenga que ver con aguas, con calles. Pero he visto un montón de noticias de vecinos cansados de ver el estado de la calle, pavimento, obra básica, ¿no? Y que salen con una pala y se juntan entre todos y dicen, bueno, pongamos para tapar el bache entre todos, y los mismos vecinos lo terminan haciendo, ¿no? Que sería básicamente lo mismo que venga a una empresa, te ponga en condiciones la calle y vos termines pagando un valor en relación a lo que hicieron, que por ahí hasta un vecino capaz lo prefiere, ¿no? Obviamente que no es lo mismo hablar, por ejemplo, en el interior, ¿no? O en una escuela rural, cómo hace, no sé, una comunidad rural para pagar, no sé, una escuelita, una obra. Por eso ahí viene quizás una cuestión más híbrida, que también la dejó entrever el senador el otro día, Romero, hablando de que el Estado debería decir, bueno, este es el marco legal, estas son las obras prioritarias, y a partir de ahí las empresas, bueno, decir, vamos a ir por esta ruta y demás, para que no se concentre el poder, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Ahora, lo cierto es esto que vos decías, ¿no? Porque hay una mirada como tremendista sería la palabra, ¿no? De, bueno, no, privados no. Pero en realidad tampoco es que lo público está funcionando como debería funcionar. Y hemos visto las grandes causas judiciales hoy que tiene nuestro país, es porque se hace de la obra pública una caja, ¿no? Donde se hace un sobreprecio con las obras públicas, ¿no? O tenemos vecinos que no están conformes, por ejemplo, con las calles en Salta, sin ir más lejos. Entonces, ¿cómo hacer? Es perfecto lo que vos estás marcando. En definitiva, lo que quiere desterrar Milei es esa obra pública corrupta que terminan gestionándose con sobreprecio. Y has mencionado dos fuentes de financiamiento, o uno más, y yo te agrego uno más, para la obra pública. Primero vos dijiste el financiamiento internacional. Esto es algo que, si vos gestionás bien, hay préstamos de la CONCACAF, del BID, que financian obras específicas y que es una fuente de financiamiento que eso no se va a cortar. Y la tercera es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la obra pública municipal, la contribución por mejora. Es algo que yo le insistí muchísimo a Bettina Romero para que llevemos adelante, porque hay obras que son importantes para la ciudad, pero que benefician a un sector de la ciudad. Y pongo un ejemplo. La obra de la costanera en el río Arenales, en la zona de San Luis, en la costanera sur del río Arenales. Hacer una avenida allí, como se ha hecho en San Lorenzo, sí, es lo mismo, beneficiaría enormemente y podríamos destrabar el tránsito enorme que tiene la Ruta 51 y que es un martirio para la gente que vive en San Luis. Una contribución por mejora. Si se hace la avenida, evidentemente todos los terrenos y los inmuebles suben. Se revalorizan. Se valorizan. Por lo tanto, bueno, el Estado es justo que pague. Si pagaran todo el sector ese enorme con una parte de la obra, evidentemente la obra se podría concretar definitivamente y impulsar una obra más en el Estado, en la ciudad. Hay muchas formas de gestionar la obra pública que no se han hecho, no se han desarrollado, sí, en el gobierno de Macri, pero claro, los gobiernos populistas dicen, no, la obra pública la tenemos que hacer nosotros y que la gocen. Bueno, muchas veces hay que hacer un esfuerzo desde la contribución para poder llevar adelante la obra pública, digamos, ¿no? José, tengo una pregunta. También, en virtud de que sos un ingeniero y un especialista en el tema, ¿me podrías contar más o menos cuál es la situación actual de la circunvalación, la obra de la circunvalación, cómo se hizo, ¿sí? El presupuesto que había asignado en un principio y el presupuesto que finalmente se terminó ejecutando para la obra, y en términos de calidad también como ingeniero, si podrías Yo lo que sí, digamos, esta obra es un híbrido, porque a ver, comentanos. No es con inversión privada, sí es con financiamiento privado, porque en definitiva quien toma el crédito es la contratista, le toma el crédito ante el Banco Macro es quien financia la obra, pero quien garantiza la devolución de ese crédito es el Estado provincial. Es decir, es un híbrido, en definitiva. Esto es una forma para... Está financiado por el Banco Macro, pero la garantía la pone el Estado. La provincia. Con la coparticipación. Entonces, el banco se asegura que va a cobrar, pero en los libros o en los estados contables de la provincia no figura como endeudamiento. Yo no me endeudo, fue la empresa. Es un híbrido desde ese punto de vista, pero no es una obra pública con inversión privada. Es una obra pública con financiamiento privado, con la figura del contratista, en definitiva. Así que, desde el punto de vista de lo que es la gestión de una obra pública, no es ni chicha ni limonada. Termina siendo obra del Estado provincial, lo primero.
Segundo, es una obra importante, sí, es una obra importante, de esas que verdaderamente transforman una ciudad, porque tener una circunvalación definitivamente Salta lo necesita y estábamos quedados en ese aspecto. Yo no he seguido la obra, porque siempre he estado centrado en lo que era la obra pública, no he seguido desde el punto de vista técnico, pero sí me voy a preocupar ahora, la conozco la contratista, conozco así de recorrer la obra y ver cómo avanza. Habrá que ver, digamos, era una obra que podría haberse financiado de otra manera, pero bueno, ahora la provincia tiene una deuda, porque es la provincia la que asumió esa deuda con el Banco Macro, ¿no? No conozco tampoco los términos de ese contrato, así que es algo que sí voy a involucrarme ahora. Es bastante complejo, claramente, ¿no? Es para hilar fino. Otro dato que tenías que, por ejemplo, en el 2023, en el presupuesto estaba destinado 25 millones y el Estado le sumó 114 millones de pesos a lo que es la obra pública, y que subió, o sea, para ser claros, subió a dos cifras en el año 2023 lo que está destinado a obras, que este es el 13%, ¿no? Para tenerlo en cuenta. El tema es no solamente cuánto, sino qué de todo eso se termina haciendo y la letra chica, ¿no? Exactamente. Hay que seguir no tanto el presupuesto, sino la ejecución presupuestaria. Eso. Porque yo pongo el paralelo de la municipalidad, ¿no? Sí. En el año 2022, la municipalidad ejecutó el 63% del presupuesto que estaba previsto de obra pública. Es decir, voy a decir, che, pero nosotros aprobamos un presupuesto por 10 pesos y solamente hicieron 6,30. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ejecutaron menos de lo que estaba previsto? Muchas veces se inflan los presupuestos. Bueno, vamos a ajustar financiamiento internacional, esta obra la vamos a hacer con financiamiento de la nación, y luego fracasan las gestiones y la obra no llega, digamos. Yo pongo el ejemplo de la municipalidad, porque es el que acabo de terminar de analizar, por eso rechazamos la cuenta general del ejercicio de nuestro bloque del año 2022, porque había un financiamiento del RENAVAP para barrios populares. Sí. Sin embargo, se hicieron solamente 4 obras, 4 barrios, y estaba el financiamiento, o sea, había que gestionar en forma mucho más eficiente, llevar los proyectos, estar ahí pendiente para que salga la plata y gestionar. No se hizo, solamente hicimos 4 barrios. La provincia también fue muy floja en ese aspecto, en barrios que tienen que ver con otras ciudades del interior, pero había un financiamiento específico y ahí lerdeamos, como se dice habitualmente, ¿no? Entonces, los presupuestos hay que aprobarlos y luego hacer el seguimiento a través de la ejecución presupuestaria. Ahí es donde uno ve realmente la eficiencia de la gestión del gobierno, ¿no? Van llegando mensajes, dicen, hola, no solo se financian con préstamos, sino que cuando hacen un proyecto los dólares que se financian son no reembolsables. Acá dicen para poder explicarlo con el invitado, gracias Mabel. Sí, es cierto. Hay financiamiento que es reembolsable y hay otro que no es reembolsable. Exacto. Depende, muchas veces lo que tiene que ver con el saneamiento, obras de agua, son líneas de crédito internacionales que muchas veces no hay que reembolsarlo. La capacidad de gestión de un gobierno, sea municipal o por la provincia, uno puede calificarlo de eficiente cuando tiene gente abocada a buscar esas líneas de crédito y a que lleguen más recursos a la provincia, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? ¿Sabes qué digo yo? Lo que me pasa a mí es que hay cosas de las que no se hablaban, que en este... No hablemos de cambio como qué ilusionada que estoy, nada. Hablemos de... Hay un cambio clarísimo de que se está planteando de paradigmas, ¿no? Cuando alguien me dice, vamos a acabar con lo que vamos a hacerlo de esta manera, con este modelo, por lo menos se ponen sobre la mesa temas de fondo que son... es necesario charlarlos. La coparticipación nunca se habló, me parece que es importante ponerla sobre la mesa, más allá de los modos de verla. Después el tema de la obra también, porque es algo necesario, porque si no nos quedamos en la noticia, ¿viste? Juicio por sobreprecios, o nos quedamos el vecino que tuvo que tapar el bache, pero nunca terminamos adentrándonos y conociendo estos datos que en realidad tienen que ver con esto, ¿no? Con la labor de los legisladores que hemos elegido. Nuestro rol no solamente se acaba en votar a tal o cual, sino también después ver, así como hablábamos de ver el proceso del ejercicio del presupuesto, o la ejecución del presupuesto, también la labor de los legisladores, ¿no? Porque... Yo te pongo un solo ejemplo, que este gobierno lo ha puesto en la publicidad como si fuera un logro del gobierno provincial de Gustavo Sáenz. El parque solar que tenemos en Cauchari es inversión privada. Eso se gestionó y se licitó durante el gobierno de Mauricio Macri, se concretó durante el gobierno de Mauricio Macri, bueno,
cortó la cinta a Gustavo Sáenz, digamos. Pero es inversión privada y se cobra en función de la energía eléctrica que produce. De esa manera recobra la inversión quien hizo que fueron capitales franceses. Hay muchas formas de gestionar la obra pública donde la inversión no va a pagar un mango de sobreprecio porque está invirtiendo y está cuidando que la inversión sea Cada eficiente, peso, buena. supuesto. O sea, ahí no hay posibilidad de corrupción. Por eso es que tampoco la quieren mucho, digamos, porque no hay una posibilidad de corrupción allí. Como les digo, la obra pública va a haber... hay que sacar eso. Milei va a destruir la obra pública, se va a diseñar de otra manera, mucho más eficiente lo que se busca. Fíjense la obra que es para nosotros importante, paralizada ahí en el cruce a Jujuy, está paralizada hace muchos años. ¿Por qué? Buscando una disciplina política. Fernández nunca le perdonó al gobernador jujeño. Dicen que había un cartel ahí que dice, esta obra no se terminó porque el gobierno de Jujuy había juzgado a Milagro Sala Nacional. y como no estaban de acuerdo con eso, le cortó el financiamiento. La empresa entró en quiebra y ahí está votada hace 4 años. ¿Eso es obra pública? Díganme. Es decir, obviamente que hay que cambiar ese modelo de obra pública. No sirve. Ahí cada vez que vamos a Jujuy o al norte, vamos rebotando en los baches de los caminos alternativos, ¿no? Vos sabés que otra que me decían hoy, bueno, yo creo que no hay que... Cada país tiene como su mundo, ¿no? Su naturaleza distinta, porque hablan de que este sería un modelo chileno el que propone Milei y que tiene por supuesto, sus sombras también para analizar, pero es muy evidente, me decían, en el paso de Chile a Argentina, ¿no? Cómo cambia la ruta de un país a otro apenas cruzás, ¿no? Fíjate vos que en algún momento se firmó un convenio entre ambos países para vincular definitivamente los pasos fronterizos. En aquel momento se aprobó Sico y Jama, ambos. Los chilenos llegaron a pavimentar hasta Sico y hasta Jama rapidísimo. Nosotros tardamos mucho con Jujuy y todavía seguimos penando con Sico. Es enorme la eficiencia de la obra pública cuando está planteada de un modelo no tan demagógico, no tan controlado del Estado, no puramente del Estado. Ambos. Claro. Tiene que haber un mix entre la obra pública con inversión privada, con financiamiento internacional y la obra pública de la infraestructura social, que evidentemente la tiene que hacer el Estado porque allí no hay una devolución en materia de plata o en una escuela. Acá estamos invirtiendo en nuestra educación y hay que hacerla sin duda, digamos. José, como para ir cerrando, durante todo el año la Cámara de la que vas a formar parte nos dio titulares bastante vergonzosos, muchas veces algunos proyectos que ni siquiera los legisladores habían terminado de leer y se terminaban enterando de artículos que habían sido aprobados al día siguiente por titulares, ¿sí? Bueno, te conocemos del Consejo Deliberante, sabemos que no va a ser tuyo el caso, pero quisiéramos, en función de esto, saber si ya hay algún armado político dentro de la legislatura, si hay autoridades designadas, cómo se van a conformar las comisiones. Bueno, hoy asumimos, juramos como diputados y inmediatamente se eligen las nuevas autoridades de la Cámara. Entiendo yo, y acá empieza nuestra primera discrepancia, que se van a reelegir la presidencia de el presidente el diputado Amat. Creo que está postulada como vicepresidenta primera Socorro Villamayor, y entiendo yo que van a postular también a un diputado del bloque de ellos en la vicepresidencia segunda. Y acá empieza nuestra primera discrepancia porque en las autoridades de un cuerpo legislativo, la tradición no es que sea en función de los votos que yo tuve o la cantidad de diputados que yo tenga. En esas autoridades de las cámaras tienen que estar representadas los bloques que la integran. O sea, debería estar allí la oposición. Como vicepresidente segundo, debería ser. Nosotros vamos a postular a Sofía Sierra. Esto está así, o sea, ellos es un deber, digo, está por ley y eso debería ser así. No está escrito por ley. Eso no está escrito en una ley, es una tradición legislativa. ¿Y por qué se incumple una tradición legislativa? Porque es bueno, porque es sano para el espíritu democrático. Las cámaras... Claro, no digo, pero ¿por qué la incumplen? Si me decís que ahora... Bueno, porque entienden, y esto es lo que vamos en retroceso en la calidad institucional en la provincia, de hecho, la presidencia siempre la tiene, aún en la Cámara de Diputados de la Nación, la tiene que el presidente que ha ganado, el bloque que ha ganado. La tradición dice que el presidente lo pone de la Cámara de Diputados el presidente electo. Acá debería conservarse eso. Yo creo que la provincia tiene muy baja calidad institucional y se incumplen este tipo de cosas, como fue lo del secretario de gobierno que al día siguiente era vocal del Tribunal de Cuentas y que iba a auditar su propia gestión. Estamos en un retroceso. Cuando se habla de gobiernos feudales en las provincias del NOA,
es por esto, porque no tenemos una buena calidad institucional en la provincia y no guardamos estas formas que son buenas para la democracia y que son ese contrapeso republicano donde pareciera que ser oposición son malos, ¿no? Esto son pone palos en la rueda. Pero así te descalifican. Y no, eso es lo que sano en nuestra provincia. Sería lo sano, ¿no? Muchísimas hemos visto, aparte gracias. en las campañas, perdón, cierro con eso, en los mensajes de campaña, inclusive, por ejemplo, de Sergio Massa, ¿no? Yo voy a llamar a un gobierno de unidad y quiero que la oficina de corrupción, creo que dijo, quería poner a diferentes personas de diferentes colores políticos, ¿no? Entonces digo, más allá de si te gusta o no, ya se venía barajando ese mensaje, debería de la misma manera suceder acá, ¿no? En Salta. Esperemos, eso va a ser una buena noticia, ¿no? O bueno, no, depende de lo que pase. Massa lo decía, pero nunca lo cumplió. Claro. Era de un gobierno que no lo cumplía. No, ¿no? y sí, bueno, habría que ver si pero llegaba o no, pero sí es bueno que empecemos. La Auditoría General de la provincia tiene que estar designada gente que no sea del palo político. Uno mira allí y son todos funcionarios, exfuncionarios de gobierno justicialista. O sea, seguimos con lo mismo. Nos disfrazamos de oposición y al día siguiente somos ministras. Exacto. Claro. Exactamente. No sirve. No, claramente. En lo absoluto, claramente. Veremos. Muchísimas gracias, José, por tomarte el tiempo, por venir y muchísimos éxitos en esta gestión legislativa que te va a tocar ahora. Gracias a ustedes por la Gracias, invitación.